Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. 2 discípulos de Jesús iban andando aquel mismo día, el primero de la semana, a un pueblo llamado Emaús, a 11 kilómetros de Jerusalén. Iban comentando todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos, pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo: ¿qué es lo que vienen conversando por el camino? Ellos se detuvieron preocupados, y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le replicó: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabes lo que ha pasado allí estos días? Él les preguntó: ¿qué ha pasado? Ellos le contestaron: lo de Jesús Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él fuera el futuro liberador de Israel, y ya ves, hacía 2 días que sucedió esto. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron muy de mañana al sepulcro, no encontraron su cuerpo, e incluso vinieron diciendo que habían visto una aparición de ángeles, que les habían dicho que estaba vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: qué necios y torpes son ustedes para creer lo que anunciaron los profetas. ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas, les explicó lo que se refería a él en toda la Escritura. Y acerca del pueblo donde iban, él hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le insistieron, diciendo: quédate con nosotros porque ya atardece y está anocheciendo. Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Ellos comentaron: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Y levantándose al momento regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, que estaban diciendo: era verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, muy buenos días en el Señor Jesús. Como todos los días, reflexionamos el Evangelio en esta octava de la Pascua. Hoy, miércoles 20 de abril. Sabemos las intenciones propias, primero por nuestra patria, el Perú. Pedimos por el fin de la invasión de Rusia a Ucrania, que no haya más guerras. Y por el fin de la pandemia. Sabemos que ahora ya están empezando a vacunar en la cuarta dosis, pero lo que quiere el mundo es que esta pandemia, este virus, desaparezca completamente, y rezamos por ello. ¿Qué nos dice el Evangelio del día de hoy? El Evangelio del día de hoy nos habla sobre el episodio de los discípulos de Emaús. Los discípulos de Emaús son aquellos que, desilusionados por el camino, ¿no?, desmoralizados, cabizbajos, decepcionados, cualquier adjetivo que conlleve tristeza, dolor, ¿no?, e impotencia. Son aquellos quienes representan que
cuando cae la semilla en tu corazón y no encuentra una buena tierra para cubrir la semilla, dice, vienen los pájaros y se llevan lo sembrado. Son aquellos quienes escuchando la palabra, ¿no? Porque no tiene raíz y consistencia en su corazón, viene el malvado y se lleva la palabra e inmediatamente se pierde todo. Pues su corazón es muy frágil, tal es así que el hecho de la muerte de Jesús inmediatamente los desilusionó y desapareció la palabra de su corazón. Es decir, ya no había una palabra que ardía por dentro y que causaba entusiasmo, gozo y perseverancia de seguir a Jesús. Pero bueno, el hecho es que el pasaje de los discípulos de Maús también se puede leer desde la clave eucarística, ¿sí? Desde una clave eucarística que representa la Santa Misa. ¿Por qué? La Santa Misa tiene dos partes, la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística. La liturgia de la palabra es la que todos nosotros sabemos, se leen las lecturas, el sacerdote lee el Evangelio e inmediatamente viene la homilía. Y la liturgia eucarística es propiamente desde el ofertorio hasta el final de la Santa Misa, ¿no? Los discípulos de Maús en este pasaje tienen la misma estructura o fisonomía de la liturgia. Por ejemplo, Jesús aparece en su camino y les va explicando las Escrituras, pasando por los profetas, hasta que les habla de Él. Está explicándoles las Escrituras. Y la Santa Misa, en su primera parte, es explicar, es comentar, hablar sobre las lecturas. Es la homilía propiamente que da el sacerdote. Entonces Jesús le está explicando la primera parte, que es la liturgia de la palabra. Está hablando del Antiguo Testamento hasta que llega a el Nuevo Testamento. Y cuando digo llega a él, es cuando él habla de el Hijo del Hombre tenía que padecer, tenía que ser crucificado y resucitar al tercer día. Y eso es lo que les explica Jesús a estos dos discípulos de Maús. La segunda parte de la Eucaristía es cuando ellos le dicen, quédate con nosotros porque atardece. Mane nobiscum Domine, quédate con nosotros, Señor. Jesús acepta la invitación, ingresa, se sienta a la mesa, tomó el pan y lo partió, e inmediatamente se les abrieron los ojos del corazón. Esa es la segunda parte. Jesús en la mesa, el altar, partiendo el pan. Esa es la liturgia eucarística. Nos damos cuenta que este pasaje tiene la estructura propiamente de la Santa Misa. E inmediatamente después del acontecimiento de partir el pan, hay un detalle muy sobresaliente, ¿no? Que ellos dicen, no ardía nuestro corazón mientras Él nos hablaba por el camino, mientras nos explicaba las Escrituras. Pues en la Santa Eucaristía tiene que arder nuestros corazones cuando se nos habla de Dios. Cuando nos da una buena nueva, Él es el Evangelio vivo. Así tienen que arder nuestros corazones. Abrir los ojos de la fe para reconocer lo que está entre nosotros vivo y no muerto. Partir el pan es el hecho de rememorar lo que Él hizo en la última cena. Partió el pan y se lo dio. Inmediatamente se abren los ojos de la fe. Lo reconocen al partir el pan.
vemos que este pasaje netamente es eucarístico. Un pasaje en el cual se reconoce al resucitado desde el altar en el cual parte el pan para sus hijos. Siempre reconozcamos que la Eucaristía es esto, alimentación de la palabra de Dios, pero también es alimentarnos con su propio cuerpo, el cual hace Jesús hoy día en este pasaje de los discípulos de Emaús. Les explica las Escrituras, pero también parte el pan para ellos. Dos bloques, dos partes en las cuales consta la Santa Misa. El Padre José reza todas las mañanas por ustedes. Llévense mi bendición en el nombre del Padre, del Hijo, Espíritu Santo. Amén. Que tengan un bonito y bendecido día en el Señor.